Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Un 26 de julio, pero de 1953, un grupo de jóvenes, conocidos como la Generación del Centenario, liderados por Fidel Alejandro Castro Ruz, joven abogado y dirigente político, intentaban tomar por asalto los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Con ello, iniciaría la lucha emancipatoria del pueblo cubano contra la dictadura de Fulgencio Batista y del imperialismo estadounidense. Comenzamos. Para comprender el porqué del movimiento revolucionario 26 de julio, hay que saber cuáles eran las condiciones que permeaban en la isla. Antes de Batista, las condiciones políticas y sociales no eran muy diferentes. Con la clara influencia estadounidense en el poder político se rolaba ante políticos mafiosos y corruptos. La isla era un centro vacacional y de ocio para los militares y empresarios estadounidenses, quienes se comportaban como meros conquistadores y ocupantes de la isla. En medio de todo este clima inestable, en 1949, un joven estudiante de leyes comienza a distinguirse entre las masas. Su retórica antiimperialista y patriótica agita a las masas. Sin embargo, las masas y las protestas son reprimidas según instrucciones de Washington. Han pasado ya 2 años y Fidel ya es un líder reconocido entre la juventud del Partido Ortodoxo, partido que se coloca a la vanguardia contra los políticos y gobiernos títeres de Estados Unidos. En 1952, Fulgencio Batista da un golpe de estado apoyado por el ejército y toma el timón político de Cuba. Las protestas no se hacen esperar. Las calles son tomadas por estudiantes y organizaciones de trabajadores, en un claro posicionamiento de oposición a la dictadura batistiana. Muchos de ellos, meses después, serían quienes asaltarían el cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. De manera clandestina, 122 hombres y mujeres llegarían a Santiago de Cuba, con la misión de tomar por asalto el cuartel Moncada, fortaleza más importante de dicha ciudad. El asalto sería desde dos frentes. Por un lado, 31 hombres dirigidos por Raúl Castro tomarían el Palacio de Justicia, y por otro lado, Abel Santamaría tomaría el Hospital Civil. El resto de efectivos se centrarían en el tercer frente. Dirigidos por Fidel, intentarían tomar el cuartel Moncada en un ataque frontal. Sin embargo, serían repelidos y muchos de los heroicos atacantes caerían inertes ante las balas del ejército fratricida de Batista, y otros serían capturados y expuestos a inhumanas torturas. Terminarían siendo juzgados quienes años después serían grandes revolucionarios de vanguardia y serían los fundadores del movimiento revolucionario 26 de julio, teniendo como programa político La historia me absolverá, de Fidel Castro. En medio de un clima de protesta social y de respaldo a los jóvenes heroicos del asalto del cuartel Moncada, la dictadura les otorgaría la amnistía a los presos políticos, y estos en la clandestinidad reorganizarían la lucha. Claro que después del ataque al Moncada,
Era prácticamente imposible que los que habíamos estado responsabilizados con ese hecho tuviéramos la oportunidad de organizar desde Cuba la lucha en la Sierra Maestra. Por ello se hizo necesario el Granma. Pero ya nosotros desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Incluía su parte política para demostrar que no había ningún tipo de solución pacífica en las condiciones existentes en nuestro país, bajo la dictadura de Batista. Pero teníamos que demostrarlo ante la opinión pública, para dejar bien sentado que si se iba a producir una guerra, no era por deseo de los revolucionarios, sino por una necesidad inevitable que imponían las condiciones políticas existentes en Cuba. Y en este sentido había mucho la influencia martiana. Tú sabes los enormes esfuerzos que él hizo para demostrar que la única salida que había para la independencia de Cuba era la lucha armada frente a las corrientes reformistas y las corrientes autonomistas. Muchos de ellos partieron a México, comenzaron a reunir fuerzas para que en el Granma partieran de nuevo hacia Cuba, en una estrategia clara, la estrategia de la lucha armada. El 30 de noviembre de 1956, según el plan Frank País, encabeza la sublevación armada en Santiago de Cuba. Días después, atrasado ya el plan, llegaría el Granma a las playas cubanas y dispersados las fuerzas del 26 de julio intentarían internarse en tierra. Todo esto ante el acoso y ataque simultáneo del ejército batistiano. Y mi pelotón fue el último en bajar. Y de todos los expedicionarios, el Che y yo los últimos en abandonar el Granma, que por cierto, cuando nos bajamos por la proa, el Che y yo comentábamos que en definitiva cómo se llamaba este barco, y no le habíamos el nombre, y él dijo, seguramente en la popa lo tiene. Entonces yo fui caminando hasta la popa del barco para ver y vi, y así le comuniqué el que se llama Granma. A su vez, mientras los guerrilleros apostaban por la guerra de guerrillas en la Sierra Maestra, el Directorio Revolucionario, organización aliada y revolucionaria del 26 de julio, intentaría asesinar al dictador. Sin embargo, fracasaría y serían asesinados sus líderes, así como Frank País, en las calles de Santiago de Cuba. La lucha continúa en la Sierra Maestra, y en contraste con las declaraciones de la dictadura, la guerrilla del 26 de julio no solo se ha sentado en la Sierra Maestra, sino que da a conocer un incremento cuantitativo y cualitativo de sus fuerzas, así como numerosos golpes militares en la región. Contrary to rumors from the capital, we both seem to be here in the Sierra Maestra, and not only in the Sierra Maestra, but on top of Pico Turquino, the highest point in Cuba. Fidel, I believe you're here. Yes. I am going to tell you what happened. Batista does not want to admit that he is incapable of defeating us. He hopes to obtain by liar that which he cannot get by force of arms. Sometimes he said that I am dead. Another time he says that there is no ball in Sierra Maestra. But he won't let anyone to come here to Sierra Maestra. And when the soldiers are killed in battle, he says that they were died in accident. Entre estos hombres sobresale un joven médico argentino, su nombre Ernesto Guevara de la Serna, el cual, por su origen, las tropas le apodan el Che. Ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra. Han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrillas. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Ernesto Che Guevara, junto a los demás líderes, como Camilo Cienfuegos, serían decisivos para el triunfo del movimiento 26 de julio. Eran reconocidos por su abnegación y gran capacidad para dirigir las filas guerrilleras. Después de avanzar por el occidente cubano, llegarían en diciembre de 1958 a Santa Clara, último bastión y obstáculo entre la revolución
y las fuerzas de la dictadura. Columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che. Éramos dos caracteres muy diferentes. Y fue meses después que llegamos a intimar extraordinariamente. Chocábamos por cuestiones de disciplina, por problemas de concepción de una serie de actitudes dentro de la guerrilla. Camilo en aquella época estaba equivocado. Era un guerrillero muy indisciplinado, muy temperamental, pero se dio cuenta rápidamente y rectificó aquello. Aun cuando después hiciera una serie de hazañas que han dejado su nombre en la leyenda, me cabe el orgullo de haberlo descubierto como guerrillero. Durante los últimos días del mes de diciembre, las fuerzas de la dictadura se encuentran sumamente debilitadas y a punto de una inminente derrota. Eulogio Cantillo, un general del ejército, se reúne con Fidel para negociar el fin de las hostilidades, alegando representar un sector del ejército batistiano que desea el fin de la guerra. Cantillo da un golpe de estado que facilita la huida de Batista en la madrugada del 1 de enero de 1959. Todo esto planeado en complicidad de la embajada estadounidense para lograr el control de la revolución. Con Santiago de Cuba, Santa Clara y La Habana sublevadas contra la dictadura, el 1 de enero, Fidel llama a una huelga general para el apoyo del triunfo del ejército rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba, el doctor Fidel Castro. Al parecer, se ha producido un golpe de Estado en la capital. Las condiciones en que ese golpe se produjo son ignoradas por el ejército rebelde. La dictadura se ha derrumbado, pero eso no quiere decir que sea ya el triunfo de la revolución. Revolución sí, golpe militar no, golpe de Estado de acuerdo con Batista no, escamotearle al pueblo la victoria no. Por la tarde del 1 de enero se destaparía el plan de Eulogio Cantillo, con Santiago de Cuba sublevada y rodeada por Fidel y sus tropas. Ante esto, el ejército batistiano se rinde y entrega simbólicamente el cuartel Moncada, después de 25 meses de guerra. Es difícil encontrarse en la historia del movimiento revolucionario una revolución triunfante con tantas adversidades gigantescas en sus mismos comienzos. Con este último acto, y Santa Clara tomada por el Che, y La Habana sublevada a manos de los obreros y organizaciones revolucionarias y comunistas, finaliza la lucha armada contra la dictadura, esta siendo derrotada, y los revolucionarios tomarían el poder. Por fortuna para Cuba, la revolución llegará de verdad al poder. No será como el 95, que vinieron los americanos y se hicieron dueños de esto. Intervinieron en la última hora y después ni siquiera dejaron entrar a Calixto García, que había peleado durante 30 años, lo que hicieron entre Santiago de Cuba. No será como en el 33, que cuando el pueblo empezó a creer que una revolución se estaba haciendo, vino el señor Batista, traicionó la revolución, se apoderó del poder e instauró una dictadura por 11 años.
No será como en el 44, año en que las multitudes se enardecieron creyendo que al fin el pueblo había llegado al poder. Y los que llegaron al poder fueron los ladrones. Ni ladrones, ni traidores, ni intervencionistas. Esta vez sí que es la revolución. Días después, las instituciones del Estado burgués serían desmanteladas y con ello vendría un vendaval de justicia revolucionaria, donde se destaparían todas las atrocidades de la dictadura solapadas gran parte de su duración por Estados Unidos. La detención fue a las 4 de la mañana. Traigo aquí porque lo conservaba porque que me enfrentaría algún día delante de ti. ¿Te acuerdas que te lo dije? Esta es la bata. Verán que por aquí tiene sangre todavía. Porque me dio una patada en el vientre y tuve una hemorragia. Como me tuve que fajar con ellos para que no realizaran eso, me partieron 2 vértebras. ¿Te acuerdas? Y que tú le diste, cuando le dieron la primera pasada de palo, se cayó de rodillas. Y tú le metiste una patada por el hígado y cayó de bruces al suelo. ¿No recuerdas eso? Así que después que lo asesinaste, lo profanaste también. Que tú eres un vil asesino. Que te vi. ¿Delante de usted? De mí. Delante de mí lo mataste a tiro y después te reíste de cómo se moría. Perdóneme. En Avellaneda número 106, el 6 de octubre a las 7 de la noche. Oiga la señora. Y dime que no. Dime que no. Te sentaste a contarme cómo la habías matado. Dime que no. Dímelo, Carmiño. No puedo contestar. La revolución socialista será otra historia. Apoya y comparte este video. Y más adelante tendremos la segunda parte de esta gran historia, que es la revolución cubana. Toda la solidaridad con el pueblo cubano y su causa socialista.